Maestros, buenas noches. Vamos a dar inicio a este cuarto círculo virtual. Este cuarto círculo virtual del curso Metodologías Activas en Educación Primaria Indígena lleva por nombre presentación del primer diseño de secuencias didácticas. La agenda de trabajo es la siguiente, es muy sencillo. El día de hoy lo que vamos a hacer es responder a dos preguntas, a dos cuestionamientos que me parecen que son importantes acerca del trabajo que hemos realizado durante la semana. La primera, precisamente, habla de esta secuencia didáctica que diseñamos. Y la pregunta es, ¿cuál fue mi mayor complicación al construir la secuencia didáctica? La número dos es, ¿cómo resolviste la problemática? Una vez que hayamos respondido a estos dos cuestionamientos, la mayoría del colectivo, vamos a dar pie a presentar un ejemplo de secuencia didáctica, precisamente lo que le da nombre a nuestra sesión del día de hoy, que es la presentación de este primer diseño de secuencia didáctica. Y antes de dar la palabra al primero de ustedes para que nos responda estas preguntas, pues me gustaría comentar un poquito de qué es una secuencia didáctica. Y como ustedes ya se pudieron dar cuenta y como ustedes ya revisaron y conocen desde hace mucho tiempo esta gran respuesta a lo que es la secuencia didáctica. Una secuencia didáctica, como ustedes saben, pues es una tarea importante para la organización de las situaciones de aprendizaje de nuestros alumnos. Esta tarea importante de la que hablo se desarrolla en el trabajo, es para que se desarrollen en el trabajo de los estudiantes. Hay un debate didáctico, lo que llamamos el debate didáctico en las escuelas, el debate didáctico contemporáneo. Este enfatiza muy bien en la responsabilidad que tiene el docente para proponer a sus alumnos distintas actividades y distintas secuencias que puedan permitir establecer un clima de aprendizaje. En este sentido, la expresión actualmente tiene mucha importancia, está muy de moda o muy en boga, como decimos, ¿no? El debate didáctico, que está centrado precisamente en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y como todo proceso, pues tiene algunas partes, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Y tiene precisamente mucho que ver con la cuestión de evaluación. Tiene mucho que ver con las actividades de apertura. Tenemos que pensar muy bien cuáles son estas actividades de apertura, ver los objetivos, las actividades del desarrollo, las actividades de cierre, cómo es que vamos a evaluar. Esta secuencia didáctica en el ámbito educativo, por supuesto, se define a la secuencia didáctica como todo aquel procedimiento instruccional y deliberado que va realizado por el docente y por el estudiante dentro de la estrategia didáctica. Todo esto se divide en momentos y eventos instruccionales orientados al desarrollo de las habilidades sociales, lo que podríamos llamar competencias. Esto tiene que ver, por supuesto, sobre la base de las reflexiones metacognitivas. Ya lo hemos visto en los ciclos pasados, estas cuestiones desde las neurociencias, las habilidades cognitivas, las habilidades de aprendizaje, todas las cuestiones que hemos revisado en los ciclos pasados, pues aquí es donde caben todos para poder hacer estos diseños, estas secuencias tan importantes. Sin embargo, pues existe una variedad de visiones, ¿no? Por parte de los estudiosos, de los teóricos, de nosotros, los profesores, por supuesto, en esta cuestión del hecho educativo. En cuanto a los procedimientos que tienen que ver con la esencia, a los procedimientos esenciales de la secuencia didáctica, es decir, en los momentos, los eventos instruccionales, en las variables donde se deben dar los encuentros pedagógicos. En esto hay debate, por supuesto, y cada uno de nosotros tiene distinta concepción acerca de esto. Y esto es lo que vamos a conocer el día de hoy precisamente. Vamos a arrancar con estas dos preguntas que están en el chat. Primero es, ¿cuál fue mi mayor complicación al construir las secuencias didácticas? Y vamos con esa primero y después regresamos con la segunda. ¿A quién le gustaría iniciar con esta primera pregunta? Somos poquitos, entonces yo creo que vamos a alcanzar a platicar todos sobre estas dos preguntas. Si me lo permite, profe, ¿puedo iniciar yo? Claro que sí, maestro Carlos, adelante. Espero que me escuchen los demás. Buenas noches, antes que nada.
pues un poquito tenso el frío por acá en San Cristóbal y a ver si me permite hablar. Bueno, en relación a la situación didáctica o a la construcción, yo pienso o siento y veo la dificultad siempre existirá, no se pueden resolver en su totalidad en el momento de su construcción, ya que no solamente es una situación didáctica relacionada con un contenido temático. Esa sería la primera. La otra cuestión es no falta de dominio, sino el dominio en sí del tema o del contenido a tratar, o el contenido disciplinar, podríamos decir. Estamos hablando ya de un campo de formación. Hablemos de geografía, háblese de ciencias naturales, de matemáticas, cada uno de ellos, además de ser campos de formación, tienen sus propios contenidos. Y entonces para ello es fundamental dominar esos contenidos para construir eh, las actividades de manera secuenciada con una lógica, para no para no cometer esos espacios que queda entre un aprendizaje, es decir, perdón, una actividad con otra actividad. La construcción de la situación didáctica que conlleva a una secuencia lógica. ¿Cómo se resolvió esto en equipo? Revisando un poquito el plan y programas de estudio, revisando un poquito los libros, pensando justamente también en las metodologías activas, pensando en todo ello, las estrategias, los mecanismos de transporte en términos didácticos, pensando en que la didáctica su función es la relación o el puente que existe en este sentido, entre el docente y el discente. Cómo poder de alguna manera, o por decirlo de alguna forma, el cómo transportar o transmitir dicho conocimiento, no de manera literal. Esas serían las cuestiones en el diseño. Resolver las situaciones didácticas es casi imposible, ya que también en su momento de ejecución, ya cuando se está trabajando, ya cuando estamos en la práctica, nosotros que hemos estado, nos damos cuenta que hay tantos vacíos, hay elementos que nos hacen falta o hay elementos que están de más, y cómo cambiarlo en ese momento para no afectar mucho el aprendizaje de los alumnos. Entonces, ese sería mi comentario en relación a cómo se construyó, cuáles fueron las dificultades y cómo se solucionaron. Y la solución se da a partir de un conocimiento previo del docente, porque cuando se tienen muchas carencias en esos términos, carencias en términos metodológicos, carencias teóricas, teorías de enseñanza, carencia de métodos, carencia de técnicas, entonces es mucho más difícil poder construir una secuencia lógica en una situación didáctica. Ese sería mi comentario, maestro. Muchas gracias y mil disculpas. Gracias, Carlos. Y recuerda decirnos el nombre de quien continúa. Y antes de, a ver, dinos el nombre si quieres y ahorita hago un comentario. Al maestro Cuauhtémoc.
Muy bien. Antes de que nos comparta el maestro Cuauhtémoc, bueno, es muy cierto, estas cuestiones que tienen que ver con todas las dimensiones contextuales, creo que se debe tomar en cuenta absolutamente todo para realizar una secuencia. Y como bien lo dices, diseñamos la secuencia ya que estamos en el aula, nos damos cuenta de muchas cosas que tanto sobraron como las cosas que pudieron hacer falta. Y es una cuestión de reconstruir cada vez más y poder ir agarrando mucho más experiencia en la realización de estas secuencias didácticas que son súper importantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, ¿no? Maestro Carlos, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar al maestro Cuauhtémoc con la respuesta a estas dos preguntas también. Buenas noches a todos, me da Maestro. gusto saludarlos. Pues escuchando lo que dice el maestro Carlos y retomando un poco su opinión, creo yo que una secuencia didáctica nosotros la hacemos en la manera en que la podemos concebir en el momento en que la estamos trazando, realizando, ¿verdad? Con todo lo que debe contener, desde su presentación, lo que son el ámbito y todo lo que lleva la secuencia didáctica, ¿verdad? También los aprendizajes esperados y todos los temas que se van a tratar de acuerdo a los contenidos. Pero también podemos entender que el hecho de que ya esté hecha la secuencia didáctica no quiere decir que la vamos a realizar como tal, porque una cosa es cómo la formemos, cómo la hagamos desde nuestro concepto al momento que lo estamos estructurando, y otra cosa es ya cuando la bajamos al aula, ya con los alumnos. Ciertamente partimos de los conocimientos previos, como decía el maestro Carlos, tanto del docente y en su momento de los alumnos, pero no quiere decir que como lo trazamos, realmente se vaya a realizar o llevar a cabo, puesto que al estar ya dentro del aula, vamos a ver la reacción que los alumnos tengan. Entonces, también debemos considerar que sí, a veces creo que lo que tenemos que también esforzarnos es en cómo adecuar esos contenidos que queremos enseñar de acuerdo al medio donde se ubican los niños. ¿Cómo lo podemos enseñar? Porque si lo tomamos literal, muchas veces no nos va a funcionar. De ahí es donde partimos del contexto también del niño. Al rato veremos la secuencia didáctica que vamos a platicar y cómo lo podemos ir trabajando, ¿verdad? De ir de lo particular a lo general. Que sí hay problemas, siempre van a existir problemas, porque una cosa es el concepto que tengamos al realizarlo y otra cosa es bajarlo al aula. Entonces, tenemos que nosotros aprender a ir reacomodando la situación didáctica de acuerdo al tiempo que le demos también el tiempo de realización. Y bueno, yo creo que al final lo que nos va a dar el resultado del avance o no avance es la evaluación, la forma en que nosotros evaluemos en todos los ámbitos al grupo en general, ¿verdad? Pero que sí van a haber problemas, sí. Siempre, por más, ahora sí que por más metódicos que seamos y sepamos realizar muy buenas estrategias didácticas, no siempre nos van a funcionar cuando las bajamos al aula. Yo creo que esa es una problemática que va a existir en todos, por las reacciones diferentes y los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos con los que elaboramos. Y como no solo es uno, sino hablamos de 25, de 30, de 40, hasta de 50 alumnos en un aula, es mucho que abonarle a esa secuencia didáctica. Hasta ahí dejaría mi opinión. Gracias, maestro. ¿Le puedes dar la palabra a alguien más, por favor? Pues al maestro Norberto, si nos da continuidad. Muy bien, muchas gracias. Antes de que el maestro Norberto nos platique acerca de estos dos cuestionamientos, me gustaría agregar algo. Y sí, efectivamente, como dice el maestro primordial, es lograr una estrategia de aprendizaje. Pero ¿cómo podemos lograr esta estrategia de aprendizaje? Como bien lo decía el maestro, bueno, una estrategia didáctica siempre será un planteamiento hipotético, ¿sí? Eso es bien, bien importante, porque lo que hacemos es una hipótesis, un planteamiento hipotético que trata de controlar, por supuesto, desde la planeación, todas las variables que intervienen en un aprendizaje. En este sentido, debe ser siempre pertinente al momento, adecuado a los intereses de los educandos, factible de ser aplicada,
Si logras, por supuesto, su finalidad, esto se convierte en una estrategia de aprendizaje, que creo que es lo que buscamos los docentes. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con el maestro Norberto, a ver si está listo para poder escuchar la respuesta a estas preguntas. Buenas noches, maestros. Maestro Julio, buenas noches. Adelante. Perdón, me pude conectar tantito tarde, tuve complicación con la cámara y el micrófono. Bueno, volviendo, le agradezco al compañero, perdón, perdí el nombre del compañero. Bueno, gracias, profe Cuauhtémoc, por darme la oportunidad de participar. Respondiendo a la pregunta que dice, ¿cuál fue mi mayor complicación al construir la secuencia didáctica? Creo que todo docente, donde nos podemos complicar es querer abordar el plan y programas, el contenido, ¿verdad? Querer abordarlo tal como lo pide. Pero la problemática que tenemos todos, al menos yo, lo tengo al quererlo abordar y quererlo adaptar en el medio, en el contexto en donde me desenvuelvo con los niños. Esa es la problemática que creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Pero ¿cómo resolver este asunto? Pues yo siento que basándonos con los intereses del niño, los conocimientos previos del niño, entonces adaptarlo a ese contexto en el medio en donde nosotros nos encontramos. Entonces yo siento que solamente de esa manera, tomar los intereses del alumno, qué es lo que quiere aprender, qué le interesa, qué sabe, y adaptar más que nada, pues para mí, el plan y programas al contexto del niño. Sería mi participación, profe, compañeros, espero poder aportar algo en este curso. Gracias, maestro Norberto. ¿Me podrías dar el nombre de otro compañero, por favor, para continuar con esta misma dinámica? Me gustaría que participara una de las compañeras, ¿no? Está ya por ahí la compañera Dora Luz, en este caso. Muy bien, muchas gracias. Antes de que participe la maestra Dora, me gustaría hacer precisamente un comentario referente a lo que acaba de platicarnos el maestro Norberto y por supuesto a lo que tiene que ver con esta cuestión de la que estamos hablando el día de hoy. Y como les decía hace un momento, la importancia de lograr una estrategia de aprendizaje se basa en una buena estrategia didáctica para poder llegar a lo otro, ¿no? Sin embargo, hay desde otra perspectiva y lógica, por supuesto, hay algunas estrategias didácticas que también son estrategias de aprendizaje. Como ustedes conocen, un ejemplo, el mapa conceptual, ese puede ser un ejemplo. Si es utilizado como un recurso por el docente, en este caso por nosotros, para facilitar a los alumnos la apropiación de algún contenido curricular, es una estrategia didáctica o de enseñanza, ¿sí? Si un alumno, en cambio, decide usar esa misma estrategia que le llamamos mapa conceptual para estudiar y para apropiarse de algún tema, será, por lógica, una estrategia de aprendizaje. Entonces, hay algunas que pueden ser tanto didácticas como de aprendizaje. Y así rapidito, nada más, entre las estrategias didácticas que ustedes y yo conocemos, pues está el cartel, el mapa mental, los programas de radio, los videos, los paneles, los debates, los portafolios de evidencias, las dramatizaciones, los proyectos, los rally, las exposiciones orales, la investigación, mapa conceptual, revista, recitales, cancioneros, álbum, fichero, composición literaria, canciones, cuentos, cartas, todas esas estrategias didácticas que conocemos, que las podemos también, esas mismas estrategias didácticas, convertirlas en una estrategia de aprendizaje, ¿sí? Continuamos, entonces, vamos a escuchar a la maestra Dora Luz. Sí, compañeros, buenas noches. Pues en este caso, la pregunta que se está abordando ahorita es las complicaciones al construir mi secuencia didáctica. Pues bueno, como ya bien se decía en participaciones anteriores, que es muy importante para poder construir una secuencia didáctica conocer el plan y programa de estudio.
con el cual estamos trabajando. Y de igual manera, ya después de estar en este curso y estar revisando algunos de los materiales compartidos, pues bueno, también es importante considerar el contexto, y ahora con esto que estamos hablando de las metodologías activas, pues también tenerlas presentes para saber cómo utilizarlas en nuestra secuencia didáctica. Y dentro de uno de los materiales que también ya revisamos en este curso sobre las tecnologías espero pronunciarlo bien, de Freinet. Entonces, yo creo que con todo esto que ya tenemos, pues tenemos suficientes insumos para poder construirlo, pero yo creo que es muy importante conocerlas muy bien, porque como bien decía alguno de los compañeros que ya participó, que ya cuando llegamos en nuestras aulas, al momento de ya llevarlo a la práctica, nos topamos con el hecho de que hay que hacer algunas modificaciones. Entonces, por eso para mí se me hace muy importante manejarlas muy bien para tener esta capacidad de que al momento de ver que pues nuestra secuencia didáctica ya va tomando otro rumbo, poder canalizarlo hacia un buen fin para que nosotros logremos lo que estamos, nuestra meta, que es el aprendizaje esperado. Entonces, pues esa sería mi participación, compañeros. Gracias, maestra. Por favor, dame un nombre más para continuar con esta primera dinámica de la sesión del día de hoy, de este círculo de aprendizaje, este círculo virtual. Así, la maestra. La maestra Esther, muy bien. Antes de que participe la maestra Esther, bueno, me encantaría participar con algo que me parece primordial en las secuencias y en el aula en sí. Hay un concepto que es un concepto muy antiguo dentro de la investigación, pero que a veces los docentes no tomamos tanto en cuenta. Yo espero que ustedes sí sean docentes que lo utilicen mucho, porque es de vital importancia esta palabrita tan facilita y tan, bueno, complicada de trabajarlo en el aula también a veces, ¿no? Que es la retroalimentación. Es bien importante siempre retroalimentar lo que sucede en el aula, las preguntas de nuestros alumnos, los trabajos que hacen nuestros alumnos, porque en este sentido es uno de los mecanismos que pueden establecerse como un andamiaje, como ya lo platicamos en la sesión pasada, ¿no? Un andamiaje de la enseñanza. De ese andamiaje de la enseñanza es precisamente esto, la retroalimentación. O en algunos lo van a encontrar como un feedback también. Estos dos conceptos, es el mismo concepto, pero estas dos palabritas, retroalimentar o feedback. Entonces, son dos cuestiones que son bien importantes en el aula. Vamos a escuchar a la maestra Esther a continuación. Buenas noches, compañeros. Pues bien, como la pregunta menciona la vinculación de nuestras secuencias didácticas hacia nuestras actividades, pues como sabemos, las secuencias que hacemos a nuestros alumnos, pues se desglosan de los planes y programas, aunque estas, pues, difieren tantito del contexto en que nosotros realizamos nuestras actividades. A veces debemos partir de las necesidades y de la prioridad que tienen nuestros alumnos y salir tantito de los planes. Pues bueno, en el cuadro 2 que nos presenta, pues ahí relacionamos eh, el, ¿cómo le digo? Relacionamos ciertas actividades con lo que es el lenguaje escrito, el lenguaje oral y todo eso. Nosotros, pues realmente cómo vemos que los alumnos se desarrollan en la comunidad, en la escuela, pues a través de la observación de las necesidades de los niños, allí partimos para realizar nuestras secuencias didácticas. Pues estas secuencias, pues realizarla, que sean creativas, que sean más, más interesantes para los niños, para que sean significativos y llegar a lo que usted mencionaba la sesión pasada, a, a la metodología, a las metodologías activas y lo que es el constructivismo. Sería que el punto de partida y el centro de atención, pues los alumnos. Sería esa mi participación, profe.
Gracias, maestra Esther. ¿Me puedes dar el nombre de algún otro compañero, por favor? El profe Víctor Hugo. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestro Víctor Hugo, por favor. Buenas noches, compañeros. Gracias, maestra Esther. Creo que agregando un poco también algunos de los retos que enfrenta el docente al momento de instrumentar su planeación es la creatividad para utilizar todos aquellos recursos que conoce, pero que a veces la familiarización para implementarlos dentro de un grupo en donde la diversidad está pues como un elemento central. Bueno, ese es un desafío, la creatividad del uso de los recursos, ¿no? No solo recursos digitales, me refiero a los recursos teóricos, los recursos metodológicos, las estrategias, las dinámicas, las técnicas, ¿no? Y entender que un grupo tiene su propia dinámica. Cada alumno, estábamos hablando que tiene su propia identidad, no solo emocional, afectiva, sino también cognitiva. Entonces, ese tipo de aspectos, de alguna manera genera, pues, un proceso de ir acomodando dentro de nuestra planeación. Esa es la creatividad. La empatía, el docente debe transitar es un proceso todo esto, ¿no? Porque recordemos que un grado escolar, un mismo grupo o grado escolar difiere totalmente. Estoy seguro que a algunos nos ha pasado que nos toca atender el mismo grado, pero con un grupo diferente. Entonces la empatía comienza también como que a tener mayor relevancia al momento de planear, porque el docente debe tener esa estrategia afectiva para entender que no solo es la cuestión cognitiva, sino también psicológica o afectiva, ¿no? Son elementos que están implícitos dentro de la planeación. Y bueno, siempre ha sido un desafío, pero yo creo también que desde la experiencia se van resolviendo, se van focalizando aspectos que necesitan atenderse, pero al mismo tiempo también van surgiendo otros. Es decir, esto es un proceso dinámico, constante, de recreación. El docente debe estar como que en constante aprendizaje para poder precisamente atender esos retos, como ya comentaban los compañeros, ¿no? Esa es mi participación, maestro Julio. No, yo incluida en mi participación. Muchas gracias, maestro Víctor Hugo. Antes de empezar con la presentación de la secuencia de los compañeros que mencioné al principio, nos falta nada más el maestro Benjamín a su participación, pero me gustaría hacer un comentario en cómo nosotros, los docentes, o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros los docentes al momento de hacer una secuencia de este tipo, que a veces tenemos el mismo grado, pero diferente grupo. Es importante porque a pesar de que son el mismo grado, los alumnos no son los mismos, los alumnos no tienen las mismas condiciones, no aprenden de la misma manera, los ritmos de aprendizaje son distintos, entonces eso lo debemos tomar mucho en cuenta, tanto en cuenta como algunas cuestiones que les quiero comentar y que yo creo que coincidirán conmigo. En una de las primeras cuestiones que debemos de tener en cuenta es definir las intenciones de enseñanza. ¿Cuáles son mis intenciones de enseñarle a mis alumnos? Lo que estos estudiantes, lo que mis estudiantes harán y lo que yo como docente pretendo hacer también. Otra cuestión es la selección y la organización y secuenciación del aprendizaje y del contenido. Otro tan importante también es el diseño de las actividades, la mediación instrumental, la mediación social, los tiempos, los espacios
Y por último, me parece también importante el monitoreo y la evaluación. Este monitoreo tiene que ver algo con lo que yo les decía, esta cuestión de retroalimentar. Entonces hay que estar monitoreando qué sucede en el aula con cada una de las actividades, si se están logrando los objetivos, si no se están logrando hacer esos cambios tan pertinentes en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que debemos de tener en cuenta al momento de planificar una secuencia didáctica. Y para empezar, para terminar esta primera ronda, vamos a escuchar al maestro Benjamín. Sí, me parece que es el maestro Benjamín, ¿no? ¿Quién me faltaba? Sí, profe. Me falta a mí participar tantito. A ver Sí, si me adelante, permite. maestro. Gracias. Sí, Pues mire, adelante. es interesante esta pregunta porque realmente nos lleva a la parte esencial de nuestra labor como docentes. Lamentablemente muchos de los que estamos frente a los niños no es de hoy, ni de ayer, ni de va a ser de mañana, va a ser de siempre, porque nuestra preocupación, la verdad, así en situaciones como estas que en las que nos enfrentamos y nos cuestionamos, la pregunta es tan interesante que a veces nos bloqueamos en nuestro pensamiento porque queremos encontrar la respuesta exacta. Y la respuesta exacta es cuando la enviamos en nuestro pensamiento y nos trasladamos en nuestra etapa de estar frente a los niños en la realidad, porque encontramos diversas situaciones que nos preocupan. Y una de ellas es todo eso que ya comentaron los compañeros. Pero hay algo interesante que a veces en nuestro espacio no se nos da el decir por qué no puedo yo hacer algo que realmente sea significativo para el niño, de cómo poderle enseñar, de cómo poderle hacer ver que yo quiero estar en esa parte de su construcción, de su saber, para que mañana sea distinto a mí, ¿no? Que ese es un deseo muy particular, porque vemos, por ejemplo, yo en mi proceso de estar en mi aprendizaje, en mis años de niño, de adolescente, me costó a mí poder entender a mi maestro de clases. Yo recuerdo que para que pudiéramos decir sí, tenía que ver la varita del maestro y ahí estaba, ¿no? Pero esa es parte de la historia. Pero si nos vamos a la cuestión de qué problema me enfrenté en mi primera secuencia didáctica, en mi primera situación para llevarlo a cabo, pues primeramente es darme a entender a mis niños, retomar ese lenguaje del niño que me pueda entender, que me pueda llevar. Y lo que yo planeo en mis actividades, a partir del contenido que voy a retomar del plan y programa, pues lo primero que viene es que no está adecuado al contexto del niño. Pues menos va a estar adecuado si no me doy a la tarea de investigar tantito qué quiere darme a entender y qué quiero dar a entender para que los niños lo asimilen y pueden entrar en ese espacio de acción para que el niño diga, pues maestro, hagamos esto, hagamos aquello, porque esa es la parte esencial donde lo que queremos es que despierte ese ser que nos diga si me entendió o no, porque a veces solo somos transmisores, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Cuando ya vemos la hora, niños, ¿me entendieron? Sí, porque ya quieren irse, pero la realidad es que lo que yo planeé no estaba bien, porque no me entendieron, no vi la actitud, no vi el semblante de niño que me dijera, me está escuchando, pero sí estaba platicando. ¿Sí? Entonces, esas situaciones me llevan a poder ahora en este espacio que tenemos de reflexión, porque es un espacio de reflexión, y quisiera que también los compañeros no se quedaran en ese espacio de nada más decir, es que ya lo que dije hasta ahí llegó, no.
reflexionemos con sentido crítico, critiquemos nuestra acción, critiquemos lo que hemos venido haciendo para transformar, porque aquí hay algo interesante. El escribir, en el momento de estar escribiendo la situación didáctica, nuestro pensamiento no debe ser nada más en querer cumplir con el contenido, sino que realmente ese contenido vaya al que el niño en su momento, cuando yo esté enfrente de él y le esté manifestando lo que vamos a hacer en el día, porque lo vamos a hacer, me voy a tener que involucrar, me tengo que involucrar, aparte de que lo voy a escribir, me tengo que involucrar y retomar lo que dice el maestro, lo que dijo el maestro Víctor Hugo y lo que usted dijo, la retroalimentación. Pero para que yo llegue a la retroalimentación, quiero centrarme tantito en lo que dijo el maestro Víctor Hugo, en la creatividad. ¿De qué manera lo hice llegar a los niños? Si mi actitud fue negativa en el momento de hacerla, ya la hice que ese día la pasé mal. Pero si mi actitud fue positiva, llegué dramatizando, llegué buscando la manera de involucrar a los niños y a las niñas, pues mi día va a ser favorable y mi situación didáctica, aunque vaya plasmado con conceptos míos, esos conceptos los voy a ver transformados en la realidad. Y aquí hay algo interesante. Aparte de nuestra situación didáctica, deberíamos de llevar nuestro diario de campo para ir haciendo anotaciones que posteriormente me permitan hacer un cambio distinto, una adecuación a la situación didáctica, que en el documento, si lo vemos el documento, en muchos años simplemente ha sido como una situación de información de administrativa, porque realmente no se ha puesto en práctica esa situación didáctica. Entonces, desde mi punto de vista, todos estos conceptos que dieron los maestros, la principal problemática que enfrento es cómo yo llevar mi situación didáctica que yo construí a la semana. ¿Cómo lo voy a iniciar el lunes? ¿Cómo voy a darle continuidad el martes? ¿Cómo le voy a dar seguimiento el miércoles? Hasta que yo logre que ese contenido el niño lo comprenda para hacerlo valer en su propia vida. Pero si solo es de manera de información, no tiene sentido. Por eso encontramos que nuestros niños no llegan de manera consecutiva, como que no los invitamos a quedarse con la duda y decir, mañana el maestro le va a dar seguimiento a lo que trajo. Ahí esa es una situación. Entonces, por ello, ahí hay algo interesante. ¿Cómo debemos buscar que despierte el interés del niño? Con dinámicas más activas, con situaciones que mi material didáctico que voy a llevar despierte en el niño. Ah, mira, qué interesante. Pero si solo llego y transmito, esa situación didáctica pierde sentido. Entonces, hay situaciones que nosotros debemos de cuidar. Y esto quiero que abramos ese espacio donde los compañeros también saquen a la luz esta situación que guardamos. ¿Por qué? Porque en la realidad la situación didáctica es cuestión administrativa cuando no la construimos tomando en cuenta todo lo que ya se dijo. Porque si lo tomáramos en cuenta, esa situación didáctica nos impulsaría a darle seguimiento, a hacer una mejor retroalimentación y lograr lo que realmente queremos. Pero para eso necesitamos ser más investigadores, involucrarnos más y ser más empáticos en la situación en la que llegan nuestros niños. Porque a veces llevamos nuestra situación didáctica y también nos detiene. ¿Por qué? Porque vemos niños que no llegan con el desayuno. Hay niños que llegan bien mojados porque tienen que caminar 30, 40, 50 minutos de su casa a la escuela. Entonces, la situación que se vive en un contexto indígena, en nuestras comunidades rurales, es sumamente difícil. Y hay muchos aspectos que a veces detienen ese sentir, ese querer lograr lo que nosotros manifestamos en una situación didáctica. Esos son los problemas que nosotros enfrentamos y a veces quisiéramos llevar muy extensa nuestra situación, pero nos detienen muchas situaciones.
Aparte de eso, lo que dejamos de decir nosotros como docentes. Muchos callamos, muchos omitimos decir algo, muchos en nuestros comentarios. Es que hasta ahí nada más voy a decir. ¿Por qué cerrarnos? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene realmente nuestra responsabilidad ante nuestros niños y ante esta situación? Ese es mi comentario, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a ahora, bueno, a quedarnos con esto que nos comentas, ¿no? Sobre hacer una reflexión, lo que nos comenta el maestro Benjamín, una reflexión de nuestra propia práctica docente y de las actividades que hacemos en el día a día. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión, que es precisamente esta cuestión de conocer y verla, que nos presenten los compañeros el primer diseño de una secuencia didáctica que ellos realizaron. Al equipo que invité para que hoy haga su presentación es el que conforma el maestro Cuauhtémoc, Carlos, Benjamín y Víctor Hugo. Ellos van a compartirnos su primera secuencia, nos la van a explicar. No sé si deseen que yo lo comparta, maestros, y ustedes lo van como ustedes gusten. Sí, maestro Julio, si lo puede subirlo a la pantalla para que lo veamos. Y como a manera de introducción, esta situación didáctica, pues la damos a conocer, no tanto como un ejemplo, porque los ejemplos hay diversos y con mucho sentido. Lo damos a saber porque nace de consideramos que tiene lo de nuestro contexto, tiene situaciones donde el maestro pudo él hacerlo, ponerlo en la práctica y llegó a un resultado. ¿Por qué? Porque ella está manifestada. Y como le digo, son situaciones muy diferentes que pudiéramos decir están tomándose en cuenta elementos que nos rodean. Y aquí hay algo interesante. En toda situación didáctica siempre vamos a tener algo importante, ¿sí? El que todas nuestras comunidades escolares son diversas, tienen características muy distintas y eso hace que nuestra situación didáctica pues presente lo que usted va a mostrar en este momento, ¿no? Compañeros del equipo, ese es mi comentario. Ahora sí, yo quisiera que también ustedes se manifestaran en lo que ustedes saben, en lo que ustedes han hecho y con su forma de ver las cosas, pues manifestemos lo que nosotros construimos, ¿no? Gracias. Perfecto, maestro Benjamín, muchísimas gracias. A mí me gustaría abrir la presentación y en lo que yo vaya dejando fuera, pues me apoyan en ese sentido, ¿no? Sí. Maestro Julio, entonces puedo presentar podemos presentar nuestra secuencia didáctica compartiendo mi pantalla. Pero dijo el maestro que él lo va a compartir. Eso precisó él. Un poco, maestro, Carlos, como para poder cambiar de color o algo así, o puntualizar algunas cosas con el cursor, elementos que nosotros consideramos al momento de la construcción de la secuencia. Pero bueno, pregunto esto al asesor si es posible, parece que ya salió. Es que Bueno, él va a compartir, lo que bueno. va a compartir, él va a compartir pantalla, el maestro Julio. Perfecto. Bueno, pero ¿no lo veo por ahí o es así de por sí? Creo que el maestro Julio se salió. Algo así, Sí, maestro. creo que... Ahí está. Ah, no. No, yo Pues creo que esperamos, Ya ¿no? regresó. Esperamos. lo esperemos, pero bueno, considero que también podemos avanzar presentando pantalla. Es lo que estoy pensando. Pero bueno, ya entró. Perdón, maestros, se me desconectó el internet.
Perfecto, maestro. Voy a presentar la pantalla y me dicen en cuanto se vea, por favor. Sí, maestro. Bueno, Se supone que ahí se debe de ver, maestros. Me dicen, por favor. Ahí está, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Adelante, maestros. Sí. Se dejó de ver, maestro. Bueno, bueno. Creo que el maestro de nuevo tiene problemas con su conexión, ¿verdad? ¿Y por qué no avanzamos ¿Hay alguien nosotros? por ahí? ¿Por qué no creo que avanzamos sí, nosotros? maestro. A Igual ver. podemos avanzar. Perfecto. Entonces, comparto pantalla, maestro. Bueno, Gracias, maestro Víctor Hugo. Discúlpeme, me falla el internet. Pero adelante. Sí, maestro, es lo que estamos notando esto. Sí, adelante. Entonces, Está bien que compartan ustedes. Ya se ve. ¿ya es visible? ¿Se alcanza a ver la secuencia? Sí, ya se ve, maestro. Adelante. Bueno, compañeros, vamos a hacer la presentación. Voy a abrir la presentación de nuestra secuencia didáctica construida en el equipo. Bueno, primeramente, pues como todos sabemos, la estructura por lo general puede ser desarrollada de manera libre. Sin embargo, una secuencia didáctica la consideramos de la siguiente manera. Debe contener algunos elementos pues, que retomen las sugerencias metodológicas y estratégicas del plan curricular, así como pues, el contenido temático del avance programático, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros queremos presentar en la asignatura de español. ¿Sí se alcanza a escuchar, maestros? Perfectamente, maestro. Muy bien, en la asignatura de español. Pues el tema es respecto al periódico, conocer el periódico, está ubicado para el tercer grado, y bueno, aquí vemos los elementos que sustentan precisamente una secuencia didáctica, que es el ámbito, en este caso está en la participación social. El tipo de texto es más centrado en lo expositivo, pues es una categoría también de desarrollo de una secuencia didáctica. El bloque 3, bueno, periodo 2, ahí ya lo ubicamos de esa manera porque pues es una secuencia didáctica del ciclo escolar pasado. Bueno, la práctica social del lenguaje, bueno, difundir noticias sobre sucesos en la comunidad, entendiendo primeramente el concepto de periódico y luego aplicarlo. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Bueno, el alumno conoce la función y los tipos de texto empleados en un periódico. Usa frases adjetivas para indicar modo y tiempo. Emplea la paráfrasis en la redacción y así consecuentemente se puntualizan otros aprendizajes esperados. Los temas de reflexión que se van a puntualizar juntamente en plenaria con los alumnos, pues es la comprensión e interpretación, la paráfrasis de información, estrategias para resumir información, las propiedades y tipos de textos contenidos en un periódico, es decir, conocer la dimensión o la geografía o la distribución del contenido informativo
expreso en un periódico, aparte de otros temas más de reflexión. ¿Cuál es el propósito general de esta asignatura? Bueno, que los alumnos participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral de entrada y consecuentemente también se le puede agregar escrito, ¿no? Asimismo, que conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de nuestro país. ¿Por qué se toma esto? Bueno, pues se supone que van a publicar, van a comunicar, van a transmitir noticias de su propia comunidad. Ahora, ¿cuáles son los estándares curriculares? Menciono algunos que están retomados dentro del plan curricular, del mapa curricular. Bueno, el primero sería, pues, hacer un acercamiento a los procesos de lectura e interpretación de textos, ¿no? Leer de manera autónoma una variedad de textos con diversos propósitos. Aprender, informarse y, lo mejor de todo, divertirse. El elemento central también ahí es la parte lúdica. ¿Qué competencias se favorecen? A partir de la sugerencia del plan y programa de estudios y asimismo con los aportes que se establece como equipo. Bueno, es emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Aquí es donde ya, después de tener estos elementos ya bien organizados, distribuidos, que dan soporte a las actividades, pues empieza ya lo que es el desarrollo de la secuencia. Bueno, nada más quisiera abordar lo que es la primera sesión. La primera sesión fue distribuida, pues más o menos como 1 hora con 15 minutos. Esto va a depender de algunos elementos también. El uso del tiempo va a depender de los aspectos, elementos y eventos que puedan suceder en el desarrollo de la actividad. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿sí me están siguiendo, compañeros? Sí, maestro. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, lo que nosotros puntualizamos fue el conocimiento previo de los niños, lo que conocen los niños, ¿no? Allí hacemos una referencia en el libro de lecturas, actividades, y bueno, ahí es como un primer acercamiento en base a lo que los niños deben saber respecto a eso. Medios de comunicación podría ser una pregunta inicial, ¿no? El inicio, pues comienza a través de una interacción lúdica, generando confianza, un estado de ánimo óptimo, utilizando estrategia afectiva sobre preguntar y establecer un ambiente de aprendizaje dentro del salón. Asimismo, ya entrando en materia, se establecen algunas preguntas generadoras abiertas para los niños. Bueno, aquí ya lo subrayé de color verde. Por ejemplo, pues obtener información de ellos respecto al conocimiento que tienen respecto a los periódicos, para qué sirven. Y eso nos va a permitir a nosotros ir como que identificando. Del maestro, esta secuencia didáctica es abierta, ¿no? Pero el maestro tiene también la libertad de que cuando identifica algún aspecto que los niños todavía no están familiarizados, por ejemplo, realmente qué es un periódico, cómo se elabora, el maestro ya puede agregar a través de diapositivas, utilizando otras fuentes, también otras herramientas, ¿no? Y bueno, preguntar, por ejemplo, qué cosas viene en un periódico, ¿no? Cosas como esa. Lo ideal también es que el maestro haga una demostración en duro sobre lo que es un periódico. En este caso es llevar propiamente varios periódicos para que lo manipulen los alumnos y entiendan esas cosas, ¿no? Ya en la parte del desarrollo, bueno, yo creo que la estrategia del maestro también va a depender mucho cómo lo quiera manejar. Aquí también se está empleando lo que es, pues, la metodología activa, porque no se trata de que sea propiamente discursivo o expositivo, sino también fomentar que el alumno se permita a sí mismo el descubrimiento y el desplazamiento dinámico dentro del aula y la interacción. Reunir a los alumnos en equipo, esta parte para nosotros fue importante. ¿Por qué? Porque allí es donde se trabaja de manera colaborativa en equipo, es decir, debe haber roles definidos dentro de cada equipo, ¿no? Esto es una actividad que puede más o menos durar, dependiendo de la planeación más específica y concreta del docente, ¿no? A manera de cierre, nosotros establecimos que la retroalimentación, como decía el asesor, es importantísimo, el feedback,
y los comentarios hechos por los alumnos. Creo que los comentarios en la parte de la retroalimentación, si quedó alguna laguna, alguna duda por ahí por parte de algún alumno o alumna, yo creo que puede ser reforzado por los compañeros y desde luego enriquecido por la explicación adicional que dé el maestro. La tarea, bueno, encargar un periódico por cada alumno para la clase. Consecuentemente, en la sesión 2, bueno, ya se van tomando otras actividades, ya se establece también un horario, se establece también, en este caso, pues el inicio, el desarrollo y el cierre. Es empezar de la manera más general, es un procedimiento siempre inductivo, focalizado, para llegar a un punto central, que es el aprendizaje significativo, dentro de esta teorización que hace sobre, bueno, el constructivismo, ¿no? La manera en que se evalúan, pues aquí puede ser, bueno, otro aspecto importante o otro elemento importante, pues son las referencias y los recursos didácticos en una secuencia didáctica. Debe ir ese aspecto descrito con claridad. En este caso, pues, las referencias en el libro de texto, los materiales que se van a utilizar. Y así como la evaluación y las evidencias. El maestro debe establecer una evaluación, un seguimiento permanente a través de diferentes, por decirlo, insumos, las rúbricas, las matrices de valoración, algunas otras, puede utilizar incluso su diario de observación del propio maestro, ¿no? Las evidencias, bueno, pues puede valerse de varios recursos como el del alumno, el cuaderno del alumno, fotografías, participaciones, socialización, no sé, yo creo que ahí ya depende más también del maestro, ¿no? La evaluación de las evidencias, en este caso, se agregó, pues, el análisis de las secciones que conforman un periódico y los tipos de texto. Seleccionar la lectura de noticias de interés durante una semana. Resumen de las noticias seleccionadas. Allí es donde entra la parte no solo oral, sino también ya escrita, ¿no? Porque, pues, un resumen implica, pues, sintetizar muchos aspectos de lo que puede ser. Esto es en sí lo que compone nuestra secuencia didáctica. Está dividido en, bueno, pues es prolongado, es como para una semana entera, sesiones distribuidas en cuatro etapas, ¿no? Esto es cuanto, maestro. Yo creo que mis compañeros también pueden agregar algunos comentarios más. Muchas gracias, maestro. Si alguien del equipo que no estuvo en este equipo quisiera hacer algún comentario, este es el momento, antes de concluir con la sesión del día de hoy. A mí me gustaría hacer algunos comentarios que me parecen muy, muy importantes, sobre todo esta cuestión de los aprendizajes lúdicos. Creo que es de vital importancia la cuestión lúdica en las estrategias, en estas estrategias que debemos implementar. Y cuando hablamos de cuestiones lúdicas, bueno, hay una diferencia entre el juego y lo lúdico. El jugar por jugar sin un sentido pedagógico, pues no tiene sentido, ¿no? Por eso el aprendizaje lúdico es toda una teoría que debemos de estudiarla, toda una teoría que debemos implementarla. El trabajo cooperativo yo creo que es bien importante porque a nosotros a veces no nos enseñan a trabajar en colectivos, y a los alumnos hay que enseñarlos a trabajar en colectivos, independientemente de sus intereses personales. Yo creo que es bien importante que todos los alumnos aprendan este tipo de trabajo, el trabajo cooperativo, que también es una teoría completa, la cuestión cooperativa. Cuando hablas de inteligencias múltiples me parece bien interesante, porque cuando dices sobre el periódico como un ejemplo, quiero citarlo como un ejemplo, bueno, es bien importante que los alumnos lo vean, lo sientan, y todas esas inteligencias que nosotros conocemos a partir de un tema central, ¿no? Hablas de unos sesgos también, que es bien importante. A veces los alumnos quedan algunas lagunas, como tú lo decías, estos sesgos que son tan importantes, porque debemos nosotros primero identificarlos, y una vez que los identifiquemos, debemos de trabajarlos para que no existan tales sesgos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Pero para eso necesitamos algo bien importante. Los docentes debemos darle total confianza a nuestros alumnos para que ellos puedan decirnos en qué existen estas dudas, en dónde existen estas lagunas, para poder ayudarlos. Y los instrumentos de recolección de información pues son básicos. Nuestro diario,
nosotros como docentes debemos tener estos instrumentos a partir de una técnica que es bien importante, la técnica de observación. Cuando esta técnica la utilizamos, bueno, hay que hacer un registro de lo que observamos, y ese registro es ahí donde entran esos instrumentos tan importantes como el video, la fotografía, el diario de campo, nuestras notas, y hay una infinidad de instrumentos que nos pueden ayudar para nosotros tener todas esas herramientas que nos sean útiles al momento de seguir haciendo estas secuencias didácticas. Muchas gracias al equipo. Si alguien quiere hacer algún comentario de los del equipo o de alguien que no esté en este equipo, este es el momento para hacerlo antes de concluir con el cuarto de 5 círculos virtuales. Sí, un comentario. Adelante, maestro. La aplicación, bueno, iniciando con la estructura es, sin jactarse, el equipo es excelente hasta cierto punto, pero todo tiene sus contrapuestos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la diversidad, de lo heterogéneo, mientras más avanzamos en el ámbito de la enseñanza, más se diversifica. Y entonces, por ejemplo, en tercer grado, esta situación se colocó en tercer grado, no solamente es español. El trabajo del docente en cualquier escuela, es decir, en todo el país, estamos normados, estamos permeados por un documento curricular que es el plan y programa, y en ese sentido no podemos salirnos mucho. A lo más que se puede hacer es contextualizar a lo máximo o a lo mínimo, ya que al contextualizarlo demasiado se distorsiona también la enseñanza. En este sentido del periódico mural tiene que ser casi literal, a menos que el periódico mural se convierta en una estrategia, se convierta en un medio, se convierta en el estilo andamiaje, que sirva eso para escalar con otros temas. Entonces ya cambia la mecánica, ya cambia no cambia el objetivo para lo que se vaya a utilizar. Entonces, ese sería mi único comentario, que realmente el trabajo del docente o el trabajo docente ya en la práctica real es realmente muy difícil y muy complicado, porque a lo mínimo podemos atender 25 alumnos, de esos 25 se forman 5 subgrupos. De esos 5 subgrupos, obviamente, se tiene que abordar todas las demás asignaturas. Entonces, si esta secuencia didáctica se diseñó para una semana, se alarga para un mes. De este tipo de secuencia didáctica se puede elaborar 5 y nos lleva todo el año, al menos en esa asignatura. Entonces, ese sería mi comentario como equipo. Muchas gracias, maestro Carlos. Bueno, es definitivo un comentario que debemos tomar muy en cuenta también, y que coincido totalmente con usted. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario referente a lo que acabamos de experimentar antes de cerrar con la sesión del día de hoy? En lo personal me gustaría saber la opinión de los compañeros que están en plataforma, que son de otro equipo, que hagan algo, argumenten algo referente a la secuencia didáctica que presentamos, y para ellos es favorable, les falta algo, o cómo lo consideran ellos, para también saber, ¿verdad? Claro que sí. Alguien que no forma parte de este equipo, que desea hacer algún comentario, incluso los que no han tenido la oportunidad de subirlo a la plataforma, es muy conveniente que esto que nos platican y nos presentan los compañeros pueda servirnos como un insumo para
para ejemplificar el trabajo que debemos hacer. A mí me parece un trabajo muy bien hecho, un trabajo, como dice el maestro Carlos, un trabajo extraordinario y que por supuesto tiene las cuestiones contextuales que requiere cada uno de nosotros, ¿no? Incluso por grupos, por asignaturas, siempre existen estos sesgos distintos y estas grandes oportunidades que no es que sean impedimentos, precisamente son eso, son oportunidades para poder crecer y oportunidades para poder mostrar un mejor trabajo siempre en cada uno de los espacios en los que estemos laborando y en los que estemos presentando estas secuencias. Después de esto vendrán las rúbricas. Este es otro tema bien interesante y que cuando nos hagamos muy amigos de las rúbricas, bueno, va a ser muy sencillo la cuestión de la evaluación. Alguien que no forma parte de este equipo, que quiera ayudarme para cerrar con este comentario, por favor. Maestros, alguien que no forme parte del equipo, que quiera ayudarme a cerrar con algún comentario respecto a lo que presentaron los compañeros. Creo que están aplicando la de Olga. Lobo, ¿estás ahí? Sí, yo creo que sí. Maestro, cuando preguntaba el maestro Víctor Hugo, cuando estaba presentando, y que decía si me están escuchando, ¿no? Se me vino a la mente muchas que tengo con alumnos de licenciatura en los que todos tienen apagadas sus cámaras y sientes como le estás hablando a una computadora, sientes como que nadie te escucha, ¿no? O nadie está muy... Exacto. Cierto. Cuando preguntabas se me venía mucho a la mente, sobre eso te contestaba, sí, sí, todos estamos. Y no digo por la activación de las cámaras, a veces incluso la apagamos por cuestiones para poder tener esta fidelidad, ¿no? Al momento de presentar o poder, sobre todo la conexión es tan importante, ¿no? Bueno, una vez más, si alguien que no forma parte del equipo le gustaría cerrar con la sesión del día de hoy. ¿Nadie? Bueno, yo creo que a todos nos quedó muy, muy claro, ¿no? Y les repito, si alguien no ha terminado aún de hacer su actividad, de subirla, pues este ejercicio, lo que nos muestran los compañeros nos puede servir muchísimo como ejemplo para poder hacer esta secuencia. Bueno, les comento, la última actividad, y les pido por favor, ya falta muy poquito para concluir con este curso, entonces es bien importante echarle todos los kilos a esta última parte de la carrera, por decirlo de esta manera, de esta carrera de 100 kilómetros fuerte que hemos tenido durante estas semanas. Entonces nos queda la construcción de rúbricas. Nos quedan poquitos días para hacer esta construcción. Les reitero mi compromiso y les reitero todas las dudas que puedan surgir a partir de mañana que empecemos a hacer esto, pues me las hagan saber para poder construir entre todos este proceso, ¿sí? Si no hay ningún comentario extra, déjenme decirles que pues fue un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes este espacio el día de hoy y nos vamos a ver el jueves en nuestro último círculo virtual. Sí. Bueno. Adelante, maestro Carlos. ¿O tienes? Sí. Mucha molestia, por si usted pudiera, de más o menos especificar o situar qué nos hace falta a cada uno en cuanto a los trabajos ya dentro de plataforma, porque no es que uno se queje, lo que pasa es que como estamos entrando a la escuela a dejar trabajos, a crear trabajos, y con este problema de la pandemia, pues es mucho más difícil, de por sí que el trabajo es difícil, más con esto. Entonces,
si me hiciera o nos hiciera favor de precisar qué hace falta para no estar acarreados, porque honestamente sí es un poco medio, causa desequilibrio. Claro que sí, maestro. Lo que escucho que me dices es que les puntualice qué trabajos es lo que hace falta, o de los trabajos que han subido, qué sería lo que hiciera falta. Nada más aclaran esas dos Sí, cuestiones. si hace falta alguna actividad que subir en plataforma. Perfecto. Déjame hacer el recuento esta noche y mañana, sin falta, te lo pongo en el grupo de WhatsApp o de manera personal a cada uno de ustedes. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Una pregunta más, maestro. A partir del punto círculo virtual, ¿qué tiempo tenemos para subir las últimas 2 o 3 tareas que hay después del círculo virtual? Esa es la mejor pregunta que he escuchado, maestro, porque déjame decirte que yo tengo hasta el día 14 para subir calificaciones. Entonces, vamos a dejarlo así, hasta el día 14. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Sí? Sí, A profe. menos que podamos solicitar unos días más, a menos que se pueda solicitar unos días más, pero vamos a pensar que el último día es el día 14. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, maestros, pues muchas gracias. Disfruten el frío de Chiapas. Y pues nos vemos el jueves. Sí, profe, Bueno, el ahí jueves, estamos maestro. pendientes. Saludos. Igual.